Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Cuando éramos pecadores, tú nos has amado primero y por medio de la sangre de Jesucristo nos perdonaste de todos nuestros pecados y nos hiciste tus hijos. Y el resto de nuestra vida estás guiándonos y ayudándonos para que podamos vivir en paz y el gozo. Hoy también por medio de tu gracia estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Danos el corazón humilde para que podamos discernir tu voluntad y obedecer a la enseñanza de Dios. Guíanos con el Espíritu Santo. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. De versículo 1 hasta 11. De versículo 1 hasta 11. Nosotros vamos a leer. Salmos capítulo 32, versículo 1 hasta 11. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, yo voy a leer el primer versículo, usted el siguiente versículo y después yo así. ¿Sí? Vamos a leer, yo primero voy a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Leamos juntos. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sí? Hoy, por medio de Salmos capítulo 32, el Salmo de David, nosotros vamos a pensar sobre el significado de la felicidad. Aquí en versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí, bienaventurado. En otra palabra, bienaventurado significa felicidad, ¿verdad? Felices son tal persona. Y explica en capítulo 32 las razones por lo cual los hombres de Dios, los cristianos, pueden ser felices. Y por eso, después se explica las razones por las cuales cristianos son felices. Luego, en 11 dice, por eso, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Sí. Por eso, es muy importante porque los cristianos son los hombres quienes son muy felices. ¿Ustedes son felices? ¿Sí? ¿Tienen gozo siempre y paz? En nuestra vida también habrá estrés, ¿verdad? También habrá dolor, también habrá tristezas, habrá también estrés. Pero la Biblia dice, ¿sí? A pesar de todo esto,
hay la razón por la que los cristianos pueden alegrarse en Jehová y gozarse. Porque hay muchas bendiciones que nosotros cristianos hemos recibido. Por eso hoy vamos a pensar las razones por las cuales los cristianos son felices. Hay varias razones. Vamos a pensar, primera razón por qué cristianos son felices. Primeramente, los cristianos son felices porque nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos salvos. Versículo 1 y 2. Aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si Salmo 32 es la oración de arrepentimiento de David. ¿Sí? Después de haber cometido pecado, David tenía gran dolor en su corazón. ¿Sí? También tenía mucha preocupación, tenía mucho arrepentimiento y tristeza. Por eso él se arrepintió y también recibió perdón de Dios. Él ha recibido el perdón de Dios. Por eso, él aquí, versículo 3. ¿Sí? Después de haber cometido pecado, confiesa así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Él no encubrió su iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Después de haber confesado su pecado, después de haber arrepentido de su pecado, Dios lo perdonó. ¿Sí? Dios perdona a la gente que arrepiente, ¿verdad? Nosotros debemos pagar el precio de nuestro pecado, pero Dios, ¿sí? Imputó, ¿verdad? Imputó nuestros pecados ¿a quién? A Jesús. Nosotros debía haber pagado por nuestro pecado, pero Dios cargó todos nuestros pecados a Jesús. Y Jesús llevó nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Nosotros hemos vivido la vida en el pecado, pensando que este mundo es todo, siguiendo a nuestro propio deseo de carne. Pero por medio de la Biblia, ¿qué hemos encontrado? Yo he cometido muchos pecados. Yo estoy lleno de pecado. Y hemos entendido que Dios cargó nuestro pecado en Jesús y pagó por el precio de nuestro pecado. No hay nada que hemos hecho, pero solo Dios con su amor y con su gracia ha quitado nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a marcar aquí y veamos Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Aquí dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así hemos vivido. No hemos hecho nada bueno, ¿verdad? Así era la manera de nuestra vida. Pero ¿por qué fuimos perdonados? Porque Dios nos amó. No es que hemos hecho alguna cosa bien. Bueno, Dios nos amó y solo con su misericordia nos salvó. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó.
y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obra, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo. No hay ninguna obra que fue requisito, sino solo por la misericordia y amor de Dios para nosotros. Nosotros fuimos salvados de destino de eterno infierno. Y no solo que hemos sido salvos, sino ahora nos ha dado la herencia en el cielo, ¿verdad? No solo fuimos salvos de eterno de infierno, también hemos recibido herencia en el eterno cielo. Por eso, Filipenses capítulo 3:20 dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al nuestro Jesucristo. ¿Sí? Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo. Hubo un artículo, ¿sí? Un artículo en Los Angeles Times. Dice, ¿sí? Ciudadanía de Estados Unidos vale, ¿sí? $500,000 a $1,000,000. ¿Sí? Por eso, si alguien tuviera dinero en otro país, ¿sí? Alguien, si le gustaría pagar hasta $1,000,000 para conseguir ciudadanía de Estados Unidos. ¿Sí? Así dice en el artículo. ¿Sí? Así, aún ciudadanía de este país vale tanto y necesita pagar mucho dinero para obtener ciudadanía, ¿verdad? Pero, ¿qué vale más? ¿Ciudadanía en Estados Unidos o ciudadanía en cielo? Cielo. Pero usted, para obtener ciudadanía en el cielo, ¿qué pagó? ¿Cuánto pagó? Ni $1,000,000, ¿verdad? Ni $1 pagó. ¿Por qué? Solo por gracia de Dios, solo con su amor, nos ha dado gratuitamente, ¿verdad? Por eso, es muy gran felicidad que hemos recibido esta ciudadanía en el cielo, que fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso, vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Refiriendo ese libro de Salmo 32, Romanos también explica quién es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Romanos capítulo 4, versículo 5 a 8. ¿Sí? De 4 vamos a leer, de 4 hasta 8. ¿Sí? Prestando atención, vamos a leer juntos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Si ustedes pagaron con obra para obtener ciudadanía del cielo, entonces eso será salario, no será gracia, ¿verdad? Eso será deuda. Pero no hemos hecho nada, pero ya nos ha dado como un don, como un regalo. Por eso dice, bienaventurado, ¿sí? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas sin ninguna obra. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esa persona? ¿Quién recibió perdón de pecado sin ninguna obra? ¿Quién? ¿Pablo? ¿Sí? ¿Pedro? Pero también, ¿quién más? Nosotros, ¿verdad? Por eso, entonces, aún David está diciendo, qué feliz son estas personas, qué bienaventurados son estas personas. Viéndolo, ¿quién es esa persona? Yo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser felices, ¿o no? Sí, tenemos ciudadanía en el cielo. ¿Sí? Por eso podemos ser felices. ¿Sí? Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8,
versículo 17. 18. Romanos 8, versículo 18, leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? La gloria que vamos a recibir en el cielo no se compara con la aflicción que tenemos en este mundo. Por eso, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Aún a pesar de aflicción y dificultad en este mundo, ¿por qué podemos ser felices? ¿Por qué? Esta vida no es eterna. Ahí la vida eterna en el cielo. Una vez en 2015 yo fui a retiro en México. Yo viví en México por un mes o un año. Y allí durante el retiro ellos todavía no tenían centro de retiro. Por eso los jóvenes tuvieron que dormir afuera. ¿Sí? En la noche, en México en la noche también es muy frío, ¿verdad? Por eso yo compré un cubierto, ¿verdad? Cubierto, era muy barato. Por eso, buen precio, y yo compré y traje a retiro. Pero en el centro cuando yo abrí, solo vino hasta mitad. Porque era, ¿sí? Cobija que para los niños, ¿verdad? Por eso tenía buen precio, no sabía. Por eso, todas 3 noches estaba muy frío. ¿Sí? Durmiendo en fuera con cobija que solo llega a la mitad, estaba muy frío. Pero yo estaba todavía feliz. ¿Por qué? Porque pude ser feliz. Porque esto no es mi casa. Después de 3 días, ya yo voy a mi casa. En mi casa yo tengo cama, también caliente, yo puedo dormir bien. Pero si esto fuera, si tengo que dormir allí por quizás 3 años, yo estaré muy triste, ¿verdad? Con esta mitad yo tengo que vivir ahí para siempre. Eso no será bien. Pero ya, solo 3 días. Después yo regreso a mi casa. Por eso yo puedo ser feliz, ¿verdad? Solo yo puedo bromar con eso. Esto es muy mitad, muy frío. Así. De la misma manera, si nosotros tenemos que vivir en esa vida para siempre, puede ser triste, ¿verdad? ¿Por qué? Hay estrés, hay también labor, mucho trabajo, también mucho problema, ¿sí? También estrés por económicamente, pero solo es temporal. Tenemos nuestra casa, ¿dónde? En el cielo. Por eso, teniendo esta esperanza, podemos ser felices aún en este mundo. ¿Correcto? Sí. Regresemos a Salmos 33. Salmos 33, versículo 12. 33, versículo 12, leamos juntos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Quién es esa nación? Nosotros. Nación cuyo Dios es Jehová. ¿Sí? Entonces, podemos tener la felicidad. Bienaventurado esta persona. Por eso, ¿cuál es la primera razón? ¿Podemos ser felices? Repito otra vez. Primera razón. ¿Por qué? Fuimos perdonados de nuestro pecado. ¿Sí? Segunda razón. ¿Sí? Segunda razón, cristianos son felices. Es porque tenemos privilegio de poder orar a Dios. Vamos a ver el versículo 6. 6. Segunda razón, porque tenemos privilegio de orar. 6, leamos juntos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sí? Podemos orar a Dios. ¿Sí? La Biblia también en capítulo 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Nosotros aquí, David estaba orando a Dios y luego Dios escuchó su oración, ¿verdad? Él confesó su pecado y Dios lo perdonó. Y por eso Él está diciendo a todos los santos, por eso hay que orar a Dios. Si ora a Dios, aún inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Sí? Aunque vivimos, ¿sí?, en el lugar
en la situación donde hay muchos, ¿sí?, cosas, dificultades, si tenemos Dios que podemos orar, entonces tenemos la protección. La Biblia dice, aún inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Por qué? Tenemos Dios quien está protegiéndonos. Podemos orar a Él. ¿Sí? Tenemos este privilegio. Antes de recibir salvación, aunque ore a Dios, Dios no escucha. Pero después de recibir salvación, siendo nosotros hijos, Dios siendo nuestro Padre, Él nos oye a nuestra oración. Esto es privilegio que tenemos como cristianos. Pero ustedes aprovechan este privilegio o no. Aunque tiene privilegio, muchos cristianos no aprovechan. No entienden qué tan poderoso es la oración. Por eso no ora. Por eso no recibe la bendición de Dios. Si ora, Dios está listo a darnos tanta bendición, pero no quiere aprovechar eso. ¿Sí? Aunque el padre es millonario, ¿sí?, el hijo está sufriendo, ¿sí?, está teniendo estrés por no pagar deuda. Entonces, ¿eso será correcto ante Dios? No. Tenemos derecho a orar a Dios. Dios entonces nos oirá. ¿Sí? La Biblia en Salmos 66 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La gente antes de ser salvo, siendo pecadores, Dios no oye a nuestra oración. Pero después de haber recibido salvación, Dios está listo a oír a todas nuestras peticiones. Por eso hay que orar. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros tenemos dificultad. Entonces, ¿con quién debe hablar más? ¿Quién puede ayudarle? Sí, no es hombre, sino Dios. Hay muchas cosas que puede obtener por medio de la oración. Por medio de oración puede ser, ¿sí?, rescatado de dificultad. Vamos a ver capítulo 34, versículo 4. 34, versículo 4. Aquí dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6. ¿Sí? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Sí? No importa qué tan grande es la situación, tenemos Dios quien es más grande. Entonces tenemos, ¿sí?, protección. Dios está escuchando a nuestro pecado, protegiendo de nuestra dificultad. También, por medio de oración podemos superar el pecado. ¿Sí? Superar el pecado. ¿A quién? 32, versículo 5 también. David oró a Dios por su pecado. ¿Verdad? Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por medio de pecado nosotros podemos superar la tentación y los pecados. ¿Sí? Marquemos aquí y veamos capítulo 19. Salmos 19. Versículo 12 y 13. Esta oración también nosotros debemos dar. Versículo 12 y 13, leamos juntos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí nosotros debemos orar a Dios. Dios, por favor, líbrame de los que me son ocultos. También ayúdame, ¿sí?, superar de mí o mi tentación y de mi pecado. También por medio de la oración nosotros podemos estar del lado. Mateo capítulo 26, veamos. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 40 y 41.
¿Sí? 40 y 41. Leamos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Aquí Pedro estaba durmiendo. Por eso Jesús dijo a Pedro: ¿por qué no puedes ser velado conmigo? ¿Sí? Velad y orar. ¿Sí? Velad y orar. Aquí dice: para que no entréis en tentación. Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Nuestra carne es débil, ¿o no? Sí. Nosotros queremos participar en el distrito, pero carne quiere ver a Netflix en casa, ¿sí o no? Sí. También en el domingo sabemos que debemos venir a la iglesia, pero también en otra parte, solo domingo quiero reposar, ¿sí o no? Sí, carne es débil, ¿verdad? La Biblia dice, muy importante velar y orar. ¿Para qué? Por medio de oración nosotros podemos ser espiritualmente velados. ¿Qué significa entonces dormir espiritualmente? Sí. Si vemos, la persona está durmiendo, ¿sí? La persona que está durmiendo, ¿está vivo o muerto? Está durmiendo. Está vivo, ¿verdad? Está respirando, ¿verdad? Está vivo. Pero por apariencia se ve vivo o muerto. Muerto, ¿verdad? Así es la gente que es espiritualmente muerto. Aunque recibió salvación, ¿sí? Yo recibí salvación, ¿sí? Yo amo a Dios. Pero su manera de vida es como los muertos, como el mundo. Eso es la vida que está dormido espiritualmente, ¿sí? También los cristianos, aunque ha recibido salvación, puede ser la manera de vida es mismo como el mundo, como los muertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos vivir la vida velada ante Dios? Hay que orar para que pueda discernir cuál es eterno, para que pueda discernir cuál es noble ante Dios, para ver cuál es más importante ante Dios, para que tengamos los ojos de espíritu que está abierto, de ver lo que es espiritual, noble, eterna e importante. ¿Sí? Vamos a ver libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 17. ¿Sí? Esto es la oración de Pablo. ¿Sí? ¿Qué estaba orando Pablo para la iglesia de Efesios? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza. Aquí está orando Pablo para que la gente pueda alumbrar sus ojos espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque son cristianos, es posible que tienen ojos cegados, ciegos. Por eso solo viendo a las cosas de este mundo, persiguiendo, quiero dinero, si quiero más grande cosa, más grande casa, si más cosas en este mundo, y no puede ver la bendición más pura, ¿sí? En el espíritu de nuestra alma. ¿Sí? Por eso está orando Pablo para que alumbre los ojos, para que podamos ver las cosas más importantes, como cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, cuál es esperanza que Él os ha llamado. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser velados espiritualmente? Por medio de oración. Hay que orar. Si no, nuestro corazón continuamente sigue las cosas materiales, terrenales, ¿verdad? Sí, naturalmente, por eso hay que orar. También por medio de oración podemos recibir sabiduría de Dios. Sabiduría. También por medio de la oración podemos recibir el poder de Dios. ¿Sí? Poder de Dios.
Vamos a ver 3, capítulo 3. Efesios 3. Efesios 3, versículo 20. ¿Sí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si hay poder que actúa en nosotros, pero ¿cómo podemos recibir más poder de Dios para que hagamos más grandes cosas para Dios? Oración. Hay que pedir a Dios, Dios, por favor, dame sabiduría, ¿sí? Para guiar otros hermanos, para guiar mis hijos, para guiar mi vida. También dame la fuerza, poder de Dios para que experimentemos grande obra de Dios, ¿sí? En el mundo hay muchas cosas que hacer para la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Primeramente hay que evangelizar, especialmente si nosotros somos latinos, que somos salvos aquí. ¿Qué propósito tendrá Dios para nosotros? Evangelizar también a otros latinos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos latinos viven cerca de nosotros? Muchos. Ya yo vi por internet. En Maryland, Virginia y Washington junto vive al menos 1 millón latinos. 1 millón. ¿Es mucho o poquito? Mucho. Entonces, ¿cuántos somos nosotros? ¿20? ¿15? ¿Sí? Y decimos, oh, ahora tenemos 20 personas. Oh, ¡qué grande! Así deberíamos pensar. Hay muchas cosas que debemos cosechar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Poder de Dios. Dios, por favor, ayúdanos para expandir más almas, para expandir el reino de Dios a la más gente. ¿Qué necesitamos? Hay que orar a Dios. Por favor, ¿sí? Abre puerta de evangelización para que nosotros podamos llegar a más gente y salvar más almas. Hay muchas personas que están muriendo, siendo perdidos, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos enfocando? Aunque mucha gente aún ahora está muriendo en el infierno, nuestro foco sí está en ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo vivir la vida más cómoda? Entonces, ¿qué quiera Dios? Abre sus ojos, alumbrando para ver cuál es más importante, ¿verdad? Debemos ver las almas perdidas, ¿sí? No solo enfocando en las cosas materiales, ¿sí? Dios, por favor, danos sabiduría, danos, ¿sí? Más almas, danos poder para que podamos hacer tu voluntad de Dios. Para hacer lo que es más necesario, oración, ¿sí? Pero nosotros podemos orar, ¿verdad? Tenemos este privilegio, pero estamos usándolo o no, muy poquito. Solo cuando comemos, oramos. Solo antes de dormir, solo oramos y dormimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos experimentar la gran obra de Dios? Dios nos ha dado este poder, este privilegio. Debemos aprovechar, ¿verdad? Por eso, nosotros podemos orar. ¿Sí? Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Versículo 3 y 4. 2 a 4. Colosenses 4, versículo 2 a 4, leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sí? Para que Dios abre, ¿sí? Nuestra puerta. No solo aquí en Virginia, también en Maryland, también Pennsylvania, también Washington, también Orlando, también Miami, Tampa, ¿sí? Toda Florida, para que Dios abre la puerta. Si nosotros debemos orar a Dios. Entonces, ¿oír a Dios nuestra oración o no? Sí. ¿Ayudará o no? Sí. Pero, ¿por qué tarda tanto tiempo? Porque no estamos orando, ¿sí? Por eso hay que orar. Tenemos este derecho y privilegio, ¿sí? Por eso, ¿cuál es la segunda razón por la cual cristianos son felices? Porque podemos orar, ¿sí? Tercera razón, regresemos, Salmos 32. Salmos 32.
Tercera razón, porque Dios nos protege. Dios nos protege. Versículo 7. ¿Cuál era primero? Primera razón, porque fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos salvos. Segundo, podemos orar. ¿Sí? Tercero, porque Dios nos protege. Versículo 7, leamos juntos. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí? Dios nos protege. Dios no deja a los cristianos solos. Siempre está con nosotros. Por eso, aunque venga inundación, no me llegará. ¿Verdad? En el mundo la gente tiene mucho miedo. Si pasa la guerra, ¿qué pasará? Si viene guerra nuclear, ¿dónde voy a esconder? También los ricos hacen los bunkers, ¿verdad? Búnker para esconder de la guerra nuclear. Pero los cristianos necesitamos este búnker pagando millones de dólares. No, ¿por qué? Dios nos llevará. ¿Sí? Por medio de arrebatamiento, antes de que pasa todo esto, Dios nos llevará. Somos protegidos, ¿verdad? Ya tenemos protección de Dios. También la gente tiene miedo de la muerte. ¿Qué pasará si muero? Yo no quiero morir. ¿Sí? Pero los cristianos tienen miedo de morir. No, ¿por qué? Tenemos mejor lugar. A veces yo quiero morir. ¿Sí? ¿Por qué? Hay mejor lugar que podemos vivir. Pero también tenemos, ¿sí?, la obra de Dios que debemos hacer. Por eso no debemos morir. Debemos hacer hasta que Dios nos lleve. ¿Verdad? Pero aunque muramos, no tenemos temor, porque los cristianos salvos tienen esperanza en nuestra casa, nuestra morada en el cielo. Por eso tenemos la protección. ¿Sí? En centro de retiro, en Kentucky, a veces, cuando yo estoy caminando, tengo un poquito miedo. ¿Sí? En el camino, ¿por qué? A veces los perros ya están corriendo, ¿verdad? Por eso yo tengo miedo de perros grandes. Pero cuando estoy manejando, recuerda ese camino de entrar, ¿verdad? Así en otra casa tienen muchos perros, ¿verdad? Pero no tengo miedo cuando estoy en carro, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque perro me ataca, dentro del carro estoy protegido, ¿sí o no? Sí. Aunque perro es pitbull tan grande, no tengo miedo. ¿Por qué? Si estoy dentro del carro, ya estoy protegido. Pero si estoy afuera del carro caminando y un pitbull está corriendo a mí, ¿qué debo tener? Mucho miedo, ¿verdad? Sí. Pero aunque sea pitbull, aunque sea león, si estoy en el carro, estoy bien, ¿verdad? Por eso no importa tan grande es la situación. Si estamos en Dios, en Cristo, estamos protegidos, ¿sí o no? Por eso somos bendecidos. ¿Sí? Estamos protegidos. Por eso la Biblia dice, no se preocupe, porque Dios es nuestro Padre y Dios nos cuidará. Mateo 6. Jesús también nos está dando consolación. Mateo 6. Mateo 6, versículo 25. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 25. Aquí dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Está diciendo, miran a los aves. Ellos no siembran, no ciegan, pero Dios está protegiendo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, cristianos salvos, sus propios hijos, no protegerá? Sí, ¿verdad? Por eso está diciendo, no os afanéis por vuestra vida, qué comer, qué beber. ¿Sí? También, versículo 30. ¿Sí? 30 a 31.
¿sí? Aquí. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Dios sabe o no que necesitamos eso o no? Sí, Dios sabe. Los gentiles deben preocuparse. Los que no son cristianos, los que no son salvos, sí tienen que preocuparse. ¿Qué debe comer? ¿Qué debe beber? Pero cristianos salvos, Dios está cuidando, protegiendo, ¿verdad? Aquí dice. Por eso, aquí, versículo 33, leamos juntos. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y nosotros, la Biblia dice, buscad reino de Dios y su justicia. Entonces Dios añadirá. ¿Sí? Para experimentar esta promesa, tiene que probar. ¿Sí? Tiene que probar. Primeramente por buscar reino de Dios. ¿Sí? Entonces, luego experimentará. ¡Oh! Sí, Dios me ha añadido. Yo he probado y Dios me añadió. Así tiene que probar. Pero si siempre está preocupado, entonces no buscando al reino de Dios primero, ¿podrá experimentar esta promesa? No. Por eso hay que probar para que experimente esa promesa de Dios. También de la tentación, del pecado del mundo, Dios nos protege, ¿verdad? Sí. También nuestros hijos pueden ser protegidos cuando está en la iglesia, ¿verdad? Sí. No es nosotros que podemos cuidar a los hijos, pero en la iglesia, con la palabra, con los hermanos, por medio de comunión, también Dios nos está protegiendo. Entonces, nosotros por eso somos felices que tenemos la iglesia, ¿verdad? Tenemos iglesia donde podemos aprender palabra, tenemos hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo también, cuando yo vengo a Washington, yo no tengo mi familia de sangre aquí, solo 4, ¿verdad? Pero tengo muchos hermanos, ¿sí? En Cristo, ¿verdad? Aunque yo vengo a Washington, yo solo, sin mi familia, estoy bien. ¿Por qué? Tengo mucha familia espirituales, ¿sí? Por eso, muy rico, ¿sí? Muy rico espiritualmente. ¿Por qué? Tenemos iglesia. Por medio de la iglesia somos protegidos. Por eso, cristianos son felices. Si mis amigos a veces preguntan, ya saliendo de Atlanta ahora en Washington, no tiene amigos, no tiene nada, tendrá mucha preocupación y dificultad. No, nada. ¿Sí? Estoy muy feliz, ¿sí? Con los hermanos, así como hemos conocido por mucho tiempo, muy cerca, ¿verdad? Sí, así es la iglesia, familia en Cristo. Por eso somos protegidos, ¿verdad? Por eso somos felices, ¿verdad? Porque tenemos iglesia, protección de Dios. Vamos a regresar, Salmos 32. Cuarta razón por la cual nosotros somos felices es porque Dios nos está guiando y instruyendo. ¿Sí? Dios nos está guiando y instruyendo. Versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Leamos juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A los cristianos salvos, ¿qué dice Dios? Mis ojos están fijados. ¿Sí? Cada lugar que estoy yendo, Dios está fijando. Sus ojos están mirando también. Nos enseña, también nos está guiando. ¿Sí? Los israelitas, cuando ellos saliendo de Egipto, Dios no solo salvó a israelitas de Egipto, pero ¿qué hizo? Guió en el desierto. Sí, en el desierto es imposible sobrevivir. Pero ¿cómo habrá sobrevivido ellos? Dios dando maná, ¿verdad? Cada día dando maná. También con columna de fuego y nube siempre guió a donde necesita ir, ¿verdad? También por medio de la roca salió agua. Estaba protegiendo aún en el desierto. Nuestra vida en alguna manera también es como desierto. Pero Dios nos está guiando. La gente sin conocer la Biblia no sabe de dónde viene, a dónde va, ¿verdad? No sabe, no tiene propósito. Solo se pregunta por qué vive, para comer, ¿sí? Para trabajar,
¿sí? Para tener una feliz familia, solo eso. Pero nosotros siendo salvos, sabemos de dónde venimos, también a dónde vamos, ¿verdad? Tenemos claramente, ¿por qué? Por medio de la instrucción de la Biblia nos ha dado claramente. Sabemos nuestro destino también, a dónde iremos. ¿Sí? Y también por medio de la palabra nos da qué decisión debemos tomar. También a dónde debemos permanecer. Dios nos guía, ¿verdad? También por medio de comunión. A veces cuando queremos vivir en otra manera, por medio de comunión también. Dios nos da enseñanza. Nos guía continuamente, ¿verdad? Estamos recibiendo guía de Dios continuamente. ¿Sí? A los cristianos, Dios está haciendo. Aún en Nehemías dice, con columna de nube y los guiaste de día. Columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. En la noche, columna de fuego para que vea. En el día, columna de nube para que ya pueda ser protegido del sol, del calor. Así Dios está guiando nuestra vida también. Con Espíritu Santo cada vez nos está guiando, dándonos sabiduría, entendimiento. ¿Sí? Hay el camino que Dios ha decidido para nosotros. ¿Sí? Que Dios ha decidido para nosotros. Hay el camino. ¿Sí? Hay camino que todos los cristianos tienen que ir. También hay camino que debemos ir individualmente. ¿Me entiende? Por ejemplo, vamos a pensar sobre el camino que todos cristianos universalmente tienen que ir. ¿Sí? Que nosotros recibimos salvación por medio de Jesús. Solo hay un camino, ¿verdad? Solo un camino para toda la gente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo por medio de Jesús puede entrar al cielo. Esto es camino universal. También, después de ser salvo, que nosotros vivimos siguiendo paso de Jesús. También eso es universal, ¿verdad? No es que algunos cristianos viven para sí mismos, algunos cristianos viven para Cristo. Todos cristianos deben seguir paso de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, leamos juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Todos los cristianos después de recibir salvación, no deben vivir para sí mismos, sino seguir pisadas de Cristo. Esto es común para todos los cristianos. ¿Sí o no? Sí, también. Que los cristianos viven según la palabra de Dios. También es común para todos, ¿verdad? Mismo camino. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la palabra nos alumbra nuestro camino. Por eso, todos los cristianos deben vivir según la guía de la palabra de Dios. ¿Sí? Y que los cristianos deben permanecer en la iglesia. Es también universal, ¿verdad? ¿Habrá algunos cristianos que no necesitan permanecer en la iglesia? No. Todos los cristianos salvos tienen el mismo paso de permanecer en la iglesia. Por eso, Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso, todos nosotros, no hay excepción para los cristianos, deben vivir vida cristiano en la iglesia. ¿Sí? También, que nosotros vivimos para regalo, para premio en el cielo. Esto es nuestro meta y propósito. Para todos los cristianos, ¿verdad? Vamos a ver. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Versículo 7. Aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Sí? Pablo tenía su propia carrera, ¿verdad? También nosotros tenemos nuestra carrera también, nuestro camino que debemos ir. He guardado la fe. Pero 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Sí, Pablo corrió la carrera que Dios dio. Y luego terminó y recibió corona de justicia. Pero él está diciendo, esta corona no solo es prometida a mí, pero también todos los cristianos, ¿verdad? La promesa está dada. Por eso, universalmente nosotros en este mundo, ¿para qué debemos vivir? Para corona de justicia. Esto es camino universal, ¿me entiende? Por eso no hay excepción. No hay que, tú vive la vida cristiana para el premio. Yo voy a vivir para este mundo. No hay excepción, ¿me entiende? Alguien dice, tú quedaste en iglesia, yo no estaré. No hay excepción. Todos los cristianos deben estar en el camino universal, que quede en la iglesia, que vive según la palabra de Dios, que vivir para premio de Dios, que nosotros recibimos salvación y entra al cielo por medio de Cristo, solo Cristo. ¿Me entiende? Esto es universal camino para todos los cristianos. Pero depende de cada persona, su situación, ¿sí? Sus talentos, ¿sí? Su don, su carácter. También Dios tiene paso individual dentro de camino universal. ¿Me entiende? Por eso, hay camino para Pablo, hay camino para Pedro, ¿verdad? Diferente. ¿Sí? Todos ellos están en iglesia, viviendo para premio, yendo a cielo para Cristo, por Cristo, pero también tiene paso individual dentro de camino universal. ¿Sí o no? Vamos a ver. Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Versículo 18. Aquí miren. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús dijo a Pedro cómo iba a morir, ¿verdad? Él iba a morir, ¿sí? Aquí, explico cómo iba a morir. Entonces, ¿todos los cristianos van a morir en tal manera? No, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro preguntó, entonces él, ¿cómo va a morir él? ¿A quién? A Juan. Sobre Juan preguntó, vamos a ver. Versículo 21 a 20. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo que no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sí? Hay camino individual para Pedro, también camino individual para Juan. Pedro murió crucificado, apuesto. ¿Sí? Apuesto, crucificado. Juan, entre los discípulos, murió más tarde, ¿verdad? Él murió solo discípulo que murió siendo viejo. Todos otros murieron de martirio, ¿verdad? Pero Juan hasta el fin, escribiendo, terminando Apocalipsis, él murió en la isla. Eso era la voluntad de Dios para Juan. Para Pedro, voluntad de Dios era morir crucificado. Para Pablo, predicando el evangelio hasta el fin, sí, decapacitado. Era la voluntad de Dios.
tiene carrera diferente. ¿Sí? Carrera de Juan, carrera de Pedro, carrera de Pablo. ¿Verdad? Por eso Pablo sabía bien que él también tenía carrera que Dios tuvo para él. Vamos a ver Gálatas 4, Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 8. Gálatas 2, 8 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Sí? Aquí circuncisión, apostolado de la circuncisión, está hablando sobre judíos. Sí, judíos. Por eso él sabía, Dios envió a Pedro para ser apóstol de los judíos. Y a mí, a Pablo, para los gentiles. ¿Sí? Sabiendo su carrera, él corrió su carrera. ¿Sí? Pedro, sabiendo su carrera, también caminó su carrera fuertemente. Tenía diferentes carreras, ¿verdad? Individual camino que tenía para cada cristiano. Por eso aquí dice Hechos 20. Hechos 20. Versículo 24. Por eso Pablo dijo así, leamos juntos: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él sabía su carrera y él no estimó su vida preciosamente para acabar esta carrera. ¿Y él habrá terminado su carrera? ¿Él caminó bien? Sí. Él terminó su carrera completamente. Luego murió en Roma decapacitado, predicando el evangelio. ¿Sí? Entonces, Dios que tiene, ¿sí?, camino para Pablo, para Juan, para Pedro, también tendrá carrera que ha decidido para ustedes, ¿o no? Sí, también ustedes tienen camino que Dios quiere que ir. Entonces, ¿cómo podemos saber nuestro camino? ¿Cómo podemos saber nuestra carrera? ¿Sí? Mientras está yendo en carrera universal, si camino universal, Dios mostrará poco a poco. ¿Sí? Por medio de comunión, la palabra, oración, en la comunión Dios mostrará para qué debo vivir. ¿Sí? También puede ser para algunos, la voluntad puede ser que vaya a otro país para predicar el evangelio. Para algunos puede ser la voluntad de Dios que quiere aquí hasta el fin, ¿sí?, sirviendo a la iglesia. ¿Sí? Para algunos la voluntad de Dios puede ser que guíe bien a los hijos para que ellos puedan crecer como hijos de Dios. ¿Sí? Como trabajador de Dios. ¿Sí? Para algunos, si ser grupo de líder de padre puede ser, ¿sí?, carrera de Dios. Pero Dios, mientras estamos en el camino universal, poco a poco nos mostrará. ¿Sí? Y también cada vez nos instruirá para mostrarnos qué decisión debemos tomar. ¿Sí? A veces no sabemos y solo por medio de obediencia podemos experimentar la guía de Dios. ¿Sí? No he planeado a venir aquí, no fue mi plan, pero Dios también está guiándome en su carrera, ¿verdad? Entonces, obedeciéndolo, podemos experimentar, Dios tendrá plan para mí en este lugar. Así, podemos entender mientras estamos en la iglesia, Dios mostrará qué decisión debemos tomar. ¿Sí? Vamos a ver, Salmos. Salmos 25. Salmos 25. Versículo 12. Versículo 12. Leamos juntos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Sí? Si vive la vida de temer a Dios, entonces Dios también le guiará también
mostrará qué decisión debe escoger. ¿Sí? Por eso, los cristianos salvos, Dios está guiando siempre. ¿Sí? Por eso nosotros somos felices, ¿sí o no? Sí. Los que no son cristianos, ellos tienen que tomar su propia decisión. Pero nosotros, Dios nos muestra. También está guiando hasta dónde. Hasta entrar al cielo, siempre está guiándonos. Por eso nosotros podemos ser felices, ¿sí o no? Sí. Regresamos, Salmo 32. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuál es la primera razón de felicidad? ¿Cómo? Fuimos perdonados de nuestro pecado, fuimos salvos. Segundo, podemos orar. Tercero, Dios nos protege. Cuatro, sí, Dios nos guía e instruye. ¿Sí? Hay que marcar, ¿sí? Hay que marcar en la Biblia, capítulo 34, para que no olvide. Si no, próxima semana cuando yo venga, ¿qué hemos aprendido? ¿Sí? ¿Sí? Para que no olvide. ¿Sí? Ahora, número 5 o 6. ¿Qué es? Número 5 o 6. Número 5. Vamos a ver. Capítulo 32. Quinto razón. ¿Sí? Quinto razón. Porque Dios nos castiga. Versículo 9. Aquí dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí dice, no sean como caballo, como el mulo. ¿Cuáles características de caballo? Muy rápido. ¿Qué es características de mulo? Muy lento. ¿Verdad? Aquí está diciendo, Dios nos está mostrando guía, ¿verdad? Camino. Entonces, no como caballo, ¿sí? Tanto corriendo, no tan lento, pero camino paso por paso, así como Dios está guiando, nosotros debemos vivir la vida de obediencia. Por eso dice, no como caballo, no como mulo. Ni tan rápido, ni tan lento, pero como Dios nos está guiando. Pero si somos como caballo y mulo, ¿qué pasará? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios nos dará ¿qué? ¿Sí? Freno. ¿Qué? Dios nos dará castigo. ¿Sí? Dios nos castiga, ¿por qué? ¿Porque nos odia? No, porque nos ama. Antes de ser salvo, aunque peque, Dios lo deja. ¿Sí? ¿Cómo? Sin nada. ¿Por qué? No tiene ninguna relación. Pero después de recibir salvación, si estamos tratando de vivir la vida de desobediencia, Dios nos instruye. También por medio de palabra, comunión, nos instruye. Y si continuamente vivimos en desobediencia, también castiga. Castigo puede venir económicamente, puede venir también del corazón, puede venir sobre nuestra familia, también puede venir espiritualmente, también puede venir físicamente. ¿Sí? Castigo puede venir en los lugares, pero ¿por qué? Porque Dios nos ama. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Versículo 8. ¿Sí? Aquí dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. ¿Sí? Por eso a sus hijos por amor está disciplinando. Cuando yo estoy supongamos en Walmart y veo un niño que está llorando, quejando y también gritando, yo no voy a agarrarlo y disciplina, ¿verdad? Pero si mi hijo lo hace, ya, yo traigo en mi casa también disciplino, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque yo odio a él? No, porque yo amo a él y quiero que él vaya en correcto camino.
Por eso lo disciplino. De la misma manera, Dios, porque nos ama, también disciplina. ¿Para qué? En el fin, recibamos gran bendición. Por eso nosotros podemos ser felices porque Dios nos castiga. También, número 6, versículo 10. Regresemos a Salmos 32. Versículo 10. Sexta razón es porque hay misericordia que está rodeando de nosotros. Versículo 10, leamos juntos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Sí? No solo cuando fuimos salvos hubo misericordia, aún después hay continuamente misericordia de Dios. ¿Sí? Aún después de que recibí salvación, nosotros también continuamente caemos en pecado, en tentación, ¿verdad? Hemos vivido la vida egoísta aún hasta ahora. Pero aún hasta ahora Dios continuamente nos está dando abundante gracia, ¿verdad? Sí, aún hasta ahora Dios nos perdona. ¿Sí? Aún los pecados que estamos cometiendo continuamente nos perdona. ¿Sí? Cuando fuimos salvos, hemos recibido perdón de todo pecado. Pero aún después, siendo salvos, sí, vivimos la vida egoísta, también viviendo para las cosas materiales, viviendo en pecado. Pero cuando nosotros decimos, Dios, perdón, por favor, ayúdame, perdóname, Dios nos perdona o nos rechaza, también perdona, ¿verdad? Y después repetimos otra equivocación, misma equivocación. Perdón, Dios dice, está bien, ¿sí? Puede hacer mejor, ¿sí? Y luego repetimos misma cosa. Dios, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Ya 3 veces, ya rechazamos. No, otra vez, está bien, ¿sí? Continuamente, abundante misericordia hay, ¿sí o no? Sí. Aún después, otra vez, ni podemos orar. Se siente mucho mal. Pero todavía Dios nos llama, está bien. ¿Sí? Continuamente nos da oportunidad, ¿verdad? Así es. La misericordia de Dios está rodeando en nuestra vida. ¿Sí? Cuando los hijos están viviendo, ¿sí? Hace muchas cosas, muchas culpas, ¿verdad? Pero amor de los padres continuamente está rodeando. Por eso ellos están viviendo juntos. ¿Sí? Por eso nosotros también cada vez necesitamos la misericordia. No solo cuando recibimos salvación, aún ahora necesitamos misericordia de Dios. Cada vez debemos venir a Dios para recibir gracia de Dios. Vamos a ver Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Aquí. Para alcanzar misericordia, ¿sí? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Por eso hay que acercarnos a Jesús, a Dios, para continuamente recibir gracia abundante y misericordia. Pero los cristianos salvos, Dios continuamente nos rodea con misericordia, ¿verdad? Entonces hoy hemos aprendido 6 cosas de felicidad. ¿Cuál era la primera? Porque fuimos perdonados de nuestros pecados. Segundo, porque podemos orar, somos felices. Tercero, porque Dios nos protege. 4, nos está guiando en nuestro camino. 5, porque Dios también por amor nos castiga. 6, porque continuamente hay misericordia que está rodeando en nosotros. Por eso somos felices. ¿Sí o no? Esto es las razones. Siempre podemos ser felices. Entonces, siendo felices cristianos, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Regresemos. Salmos 32. Esto es
Conclusión. 32. Por estas razones, la Biblia manda así, versículo 11. Versículo 11, leamos juntos. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, si realmente somos felices, ¿cómo debemos vivir? Feliz, ¿verdad? Pero aún después de aprender, sí, somos felices, pero en nuestra vida todavía angustia, tristeza, ¿así quiera Dios que nosotros vivamos? No, Dios quiere que nosotros alegremos en Jehová, teniendo esperanza en el cielo, recibiendo continuamente misericordia, amor de Dios. Debemos vivir la vida con gozo. ¿Sí? Si debemos a la gente en el mundo, a los compañeros de trabajo, en la escuela, decimos, yo soy salvo, tengo mi Dios como mi Padre, pero siempre tiene preocupación, su cara siempre está como los muertos. Entonces, ¿podrá evangelizar? Viéndolo, no quiero vivir así. Sí, pero si podemos vivir la vida de felicidad, entonces, yo también quiero tener esa felicidad. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Sí? ¿Cuándo es seminario? Yo quiero también ir. También será, ¿verdad? Por eso, la Biblia dice, por eso, alegraos. ¿Sí? Y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sí? Hoy hemos aprendido las razones por qué cristianos son felices. ¿Sí? Próxima vez, por medio de capítulo 33 y 34, vamos a aprender cómo entonces podemos disfrutar nuestra felicidad. ¿Sí? Siendo feliz, ¿cómo podemos disfrutar nuestra felicidad? Por eso, entonces, ¿deberían venir o no próxima vez? ¿Sí, verdad? Sí. Por eso, nosotros vamos a aprender próxima vez, entonces, ¿cómo podemos disfrutar la felicidad? Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu misericordia y gracia que tienes para nosotros. Cuando no hemos merecido nada de recibir la salvación, por medio de tu amor y gracia y por medio de tu sacrificio en la cruz, hemos recibido salvación y hemos obtenido la esperanza y ciudadanía en eterno cielo. Y siempre nos está guiando y siempre nos está protegiendo en nuestra vida. Y nos cubre con tu amor y misericordia diariamente. Pensando todas estas cosas que hemos recibiendo y estamos recibiendo, no hay manera que podemos pagar todo esto. Pero al menos el resto de nuestra vida queremos vivir para tu gloria y para tu voluntad. Siempre muéstranos tu voluntad por medio de la palabra enseñada, para que podamos vivir en el camino que tú quieres guiar. Y nosotros también estamos teniendo mucha gente alrededor de nosotros que queremos evangelizar. Utiliza nosotros aquí en ese lugar para que prediquemos la palabra a más almas que están perdidos. Siempre guíanos para que podamos crecer fuertemente en el Señor. Y todavía si hay algunos hermanos que tienen duda de su salvación, por favor guíalos a la palabra para que primeramente tenga la seguridad de la salvación. Gracias por todo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.